Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Luis Alfonso Armenta Pico. Vamos a tratar un tema que es la participación ciudadana. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía, en fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte, no se vaya, quédese, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán o en el 3 en Culiacán o desde todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o bien usted puede buscar todos los programas que se han transmitido a través de Televisoras Grupo Pacífico. Me refiero al programa Acontecer en el YouTube o en el Facebook, tecleando solamente mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida al invitado de esta noche, que es el licenciado Luis Alfonso Armenta Pico. Dentro del currículum del licenciado, él es abogado en Derecho por la Universidad Panamericana, ha sido miembro del Consejo de Administración de diversas empresas comerciales industriales ubicadas en México, el Distrito Federal. Ha sido ejecutivo senior de operadora de bolsa, socio fundador del despacho Armenta Pico y Asociados, hoy Armenta Gagioli González. Ha sido vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, ha sido consejero electoral, bueno, desde hace muchos años, por lo que yo estoy viendo aquí. Ha sido maestro y catedrático en varias universidades. Pues en fin, licenciado Luis Armenta, bienvenido a tu programa Acontecer. Héctor, muchas gracias por invitarme, muy buenas noches a ti, a tu auditorio, y estoy a tus órdenes para hablar sobre el tema. Bien, pues Luis, ¿cómo ves la participación ciudadana aquí en Sinaloa? Bueno, yo creo que el tema, y en concreto en el estado de Sinaloa, es un tema que nos deja de ver a los ciudadanos sinaloenses. Y creo que hay mucho por delante y mucho por hacer. Debemos de entender que la participación ciudadana, y si eso se lo debemos como génesis, como motor de la participación ciudadana hoy en día en nuestro país, a las reformas electorales que ha sufrido el país en las últimas 2 décadas. Es a partir de mediados de los 80s, y siendo preciso a partir del 77 y luego ya con más intensidad a partir de los 80s, que justamente con la reforma en materia electoral, con la creación del Instituto Federal Electoral como organismo ciudadano, realmente ciudadano, que lo tenemos en 1996 por primera ocasión. Que creo que es el que mejor ha funcionado hasta la fecha. Es el primero. Sí, si quieres más adelante podemos tocar un tema conflictivo actualmente en la omisión del Poder Legislativo de designar a los 3 consejeros que se vieron de haber designado desde hace ya aproximadamente 1 año. Y esto de cara al proceso electoral de 2012, pues hombre, deja en una tesitura difícil al Instituto Federal. Estamos secuestrados por los partidos políticos. De alguna manera. Ya lo tocaremos más adelante. Pero te decía que en esta materia todavía hay mucho por hacer. Y creo que Sinaloa, yo lo veo con optimismo. Creo que tenemos un campo fértil para incentivar, para motivar a la ciudadanía en participar justamente en cosas del interés colectivo, ¿no? Lo hemos visto últimamente, déjame
mostrar un detalle, conocidos por todos en el caso de Sinaloa y en concreto la ciudad de Culiacán, el puente con el cual se pretende comunicar el acceso al aeropuerto, pues justamente no hubo en su momento una participación ciudadana, ¿no? Y se da la participación a lo mejor de una manera tardía y sin una normativa o un marco normativo, y ahora se convierten en manifestaciones públicas. Correcto, y ahora estamos entrampados, no sé si se construye o no se construye, y finalmente, bueno, pues se nos está entorpeciendo vialidad, etcétera, y hay que buscar una solución óptima para los colonos, para los vecinos que viven ahí, y también a la ciudadanía, que debo decirlo, la ciudadanía que usa ese acceso es la menos en porcentaje que la que no lo utiliza. Entonces también hay que equilibrar de alguna manera esta decisión, ¿no? Ahora, el tema de la participación ciudadana, bueno, es un tema muy amplio, es un tema, y sobre todo el término que se utiliza. En Europa, bueno, desde 1800, bueno, ya hay organismos ciudadanos, pero aquí en México, pues como tú lo decías, te referías al tema electoral, cuando se creó el primer Instituto Federal Electoral ciudadanizado, que fue con José Woldenberg, que desde mi punto de vista ha sido pues el mejor organismo que se constituyó y que funcionó en ese tiempo. Yo te decía hace rato que te interrumpía de que ahorita actualmente, a como están el esquema de partidos políticos y representados también en la Cámara a través de que representan a los diputados, bueno, de alguna manera y desde mi punto de vista creo que tienen secuestrado ya a las instituciones. Bueno, en ese sentido déjame decirte algo, ¿no? La sociedad mexicana se tomó 70 años para de alguna manera excluir al Ejecutivo de la designación de quién debía presidir el órgano electoral y quiénes serían sus integrantes. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se decidía? Para darle algo de historia aquí al auditorio. Bueno, recuerde nuestro auditorio que anteriormente el órgano electoral era una comisión, el antecedente directo es la Comisión Federal Electoral, donde quien la presidía era un miembro del Poder Ejecutivo, concretamente el secretario de Gobernación, y esto bajaba en los estados a su símil, el secretario de Gobierno, su similar. Es decir, el Poder Ejecutivo era quien tenía la injerencia, la facultad, la atribución de designar quién presidía el órgano electoral, y obviamente a sus integrantes. De suerte tal que había cierta dependencia o control de parte del Ejecutivo respecto al proceso electoral. Nos tomamos 70 años, la demanda de todos los partidos políticos, la demanda de la mayoría de la sociedad, hasta que finalmente, después de un proceso que se crea el IFE en 1990, y finalmente en 1994 entra la figura en ese entonces de consejeros ciudadanos, y finalmente ya en forma definitiva en 1996 con el carácter de constitucional desde 94, lo preside, se excluye justamente al Poder Ejecutivo, representado por el secretario de Gobierno, de Gobernación, y lo preside un ciudadano. En este caso, esa primera designación, que es a propuesta de los partidos políticos, de instituciones, de propuesta de los partidos políticos y con la calificación de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, se designa a estos integrantes del Instituto Federal Electoral. Bien. Luis, vamos a ir un corte. En un minuto regresamos. Quédese con nosotros. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Luis Armenta Pico, quien es, bueno, es fiscalista, sin embargo, ha destacado en varias asociaciones ciudadanas y ha sido miembro de varios consejos ciudadanos, como los consejos electorales, y estamos hablando, pues, el tema de la conformación que se hizo el primer Instituto Federal Electoral, cómo era antes, cómo está ahorita, y qué sigue, Luis. Y te decía, entonces, ya nomás sintetizando lo del bloque anterior, te digo, anteriormente era pues facultad de atribución del Ejecutivo a través del secretario de Gobernación la designación de los integrantes
y presidiéndolo el secretario de Gobernación. A partir de 1996 es por la mayoría calificada de 2/3 partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, cómo se eligen a propuesta de los partidos políticos, de los diversos políticos, al presidente y a los integrantes del Instituto Federal Electoral. Es decir, transitamos, ¿sí?, de lo que era una facultad y una atribución del Ejecutivo Federal, y en su caso, en las entidades federativas del Ejecutivo Estatal, transitamos a ahora una atribución del Poder Legislativo. Es decir, si antes había de alguna manera un control por parte del Ejecutivo, ahora estamos, bien lo decías hace un momento, secuestrados por los institutos políticos. Por los partidos políticos. Y claro, por los partidos políticos. Y hay que evitar ese sesgo. Pero ese ¿cómo, sesgo, Luis? ¿para qué? ¿Cómo Para que hacerle? la sociedad siga confiando en los órganos que nos ha costado tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo construir. Es un órgano ciudadano, netamente, y ahorita me estoy refiriendo al Instituto Federal Electoral, pero lo es el Consejo Estatal Electoral también. Debemos nomás sí quitar cualquier barrunto, cualquier, no sé, sospecha de parte del ciudadano de que un órgano electoral ciudadano o cualquier órgano ciudadano tenga un sesgo partidista. Entonces, esta dependencia... Pero es muy difícil lograrlo. Sí, sin embargo, digo, hay fórmulas y mecanismos. Yo creo que las modalidades estarían sujetas al debate público, a final de cuentas, y a la negociación con los diversos actores geopolíticos, ¿no? Pero entiendo yo que si excluimos de hoy en día, en el caso de nuestro Estado, para el órgano electoral local, esa propuesta de organismos de vertebración social, instituciones educativas y de partidos políticos. Pero si excluyéramos a los partidos políticos y le diéramos preponderancia a los organismos de vertebración social, instituciones educativas, instituciones culturales, claro, con ciertas modalidades para, o esos matices, repito, ya son parte de una negociación política, de los actores y de los institutos políticos. Pero de esta de esta forma, sucedería que no habría, creo yo, una dependencia, ni quien ocupara el cargo diría, te la debo, ¿no? O que se sintiera mensajero o testaferro, aprontado, dicen a veces en mi tierra, ¿verdad? Decir, oye, pues yo te la debo a tal instituto político y entonces... porque así sucede actualmente. Déjame decirte algo, una de mis grandes satisfacciones en el paso de los años, pues desde 1995 ocupando diversos cargos en los consejos electorales, ha sido que en sesiones públicas que están grabadas, ¿sí?, dependiendo a lo mejor del sentido de mi voto, me han señalado de perredista, de panista, de perista. Y tengo amigos... ¿Y a qué partido perteneces? A ninguno. Y en todo caso, si tendría que decir a un partido, a las candidaturas ciudadanas, ¿no? O al partido de los ciudadanos, ¿no? Pues ahora que déjame decirte, si es que las aprueban. Déjame decirte algo, Héctor. Yo siento que los hombres tenemos más cosas en común que nos unan que las que nos dividen. Y finalmente los partidos, con todo el respeto y cariño que les tengo, bueno, pues debo decir que los partidos a veces hacen honor a su nombre, ¿no? Parten, dividen a la sociedad. Cuando lo que tenemos que hacer es coadyuvar justamente la acción humana, la solidaridad, ¿sí?, para sacar avante las cosas que son de un interés superior de la sociedad. Ahora hay que precisar una cosa, los partidos políticos también, entre mejor partidos políticos tengamos en una sociedad, mejores van a ser los gobiernos, porque más calidad de debate, más calidad de crítica va a haber y los gobiernos van a tender a ser mejores. Claro. Si hay partidos políticos apáticos que no participan solamente en los procesos electorales, pues vamos a estar pues en la lona, como dicen. Quienes estamos a favor a lo mejor de las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes, es justamente viendo con esa visión que me estás dando ahorita. Es decir, que sirva de acicate, que sirva de cuña para decir, bueno, pues quien busque un cargo de elección popular, que es además totalmente libre hacerlo por cualquier partido político, sí, dependiendo de tu convicción, bueno, pero que lo hagan los mejores hombres, claro, ¿no? Y que busquen realmente servir y no servirse de la sociedad, ¿no? Hace rato comentábamos, Luis, bueno, es que porque pues ya estamos de alguna manera inmersos en un proceso electoral que ya viene el del 2012, donde se van a elegir presidente de la República, diputados federales, senadores, ya hay efervescencia por todas partes. El juego de los tres consejeros, los partidos en el Congreso representados a través de los diputados en la Cámara
de Diputados, vaya la redundancia, no han aprobado lo de los 3 consejeros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjame decirte algo. Hace unos días tuve la suerte de coincidir con el maestro José Waldenberg en un evento justamente de organismos públicos autónomos. Y comentábamos este tema, que fue preocupación de todos los ponentes. Y decía que desde hace un año justamente debieron de haberse designado, el Congreso, por su mayoría calificada, debió haber designado a los 3 consejeros, las 3 vacantes. Y no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo justamente también por lo que acabas de señalar, Héctor, es decir, se ha partidizado al órgano ciudadano. Ahora hay una dependencia, ¿sí?, o un control por parte de los partidos políticos, cuando es un órgano de los ciudadanos, que nos dimos los ciudadanos, ¿sí?, justamente para quitarle organizar el sesgo los político. Procesos electorales. Exacto. ¿Sí? Es decir, nosotros somos los que nos damos nuestras autoridades, nuestros cargos de elección popular a través del voto, el sentido del voto de los ciudadanos. Es lamentable, decía, hace muchos años le escuché a José Waldenberg decir que la confianza en los organismos públicos autónomos y en especial en el organismo electoral, ¿sí?, se construye con mucho tiempo, en mucho tiempo se avanza en micras, es decir, ir construyendo una confianza sólida, una confianza fuerte de la ciudadanía, una credibilidad en la organización del proceso y en sus resultados, cuesta mucho tiempo, pero se retrocede en kilómetros, ¿sí? Está interesante lo que dijo, se retrocede en kilómetros. Bien, vamos a ir un corte, en un minuto regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos en el último bloque, estamos platicando con el licenciado Luis Alfonso Armenta Pico. Estamos hablando del tema de la participación ciudadana. Bueno, Luis, ¿y qué hay de la ley de la participación ciudadana? Bueno, antes de abordar el tema, déjame cerrar nomás lo que te decía acerca de lo que decía el maestro Walden. Se avanza pues muy despacio, muy lentamente y en micras en términos de medición. Pero el retroceso, la pérdida de credibilidad y confianza es en kilómetros y en un segundo. En muy breve tiempo, pues en 3 días, una semana. ¿Y ya nos pasó? Y eso nos está sucediendo. Y más de cara a un proceso electoral como lo vemos complicado, intenso, competido, como puede ser el 2012. Entonces habrá que tener cuidado y pedirle a los actores políticos, a los institutos políticos, a las fracciones parlamentarias que se pongan de acuerdo. No se van a poner de acuerdo, Luis. En fin, todo es política. La ley de participación ciudadana, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que es necesarísima, justamente es otra parte de la democracia que no se acaba. ¿Qué es ley de participación ciudadana? ¿Qué es el auditorio? ¿Qué significa? ¿Para qué es o qué es? Déjame decirte rapidísimo, tenemos una democracia representativa que son finalmente nuestros gobernantes, nuestros legisladores, quienes ocupan un cargo de elección popular, que es a través de nuestro voto que les hemos dado acceso a ese cargo de elección popular. Pero entonces el ciudadano pareciera ser que hasta ahí llega su participación. No, hay una parte de la democracia que es la democracia participativa, que además sirve como una manera de moderar o regular y controlar la actuación de tu representante, ¿sí?, de tu representante a quien le has dado el voto, cuando éste desatiende o se aleja justamente de las demandas de ese grupo, de ese sector de la sociedad. En nuestro país, a través de una vez que se inicia el cambio en materia electoral, se empieza a abrir nuestro sistema político, cada vez hay mayor participación ciudadana. En Sinaloa todavía no lo tenemos, ¿no? Yo recuerdo hace 6 o 7 años lo que se conoció como el Firmón. Desafortunadamente solo quedó en una estrategia, una campaña publicitaria de un proyecto político, y créemelo, conozco la iniciativa de ahí del Revolucionario Institucional y se me hace que es buena, que es muy buena, salvo algunos matices, habría que matizarle. Como todas las leyes son perfectibles. Claro, quitarle algunos controles que tiene de más, sí, pero muy buena, pero donde se norma justamente la acción ciudadana
al participar en cosas del interés colectivo, en interés general. Y se nombra y se habla desde la iniciativa popular, la asamblea ciudadana, la consulta vecinal, la contraloría social, el referéndum, el plebiscito, revocación del mandato, o sea, una serie de figuras jurídicas que previstas en la ley, donde se norma esa participación ciudadana, que no necesariamente el ciudadano tiene que participar a través de un partido político. Entonces, esa es una forma de normarlo, porque la participación no implica, como era antes, manifestaciones o rechazo. Luis, te interrumpo. Sí. ¿Y en qué estado está ahorita actualmente? Tú, como estudioso de la materia, ¿está en la congeladora o está en la discusión? Debo confesar que hemos asistido un grupo de ciudadanos al Congreso del Estado pidiéndole al presidente de la comisión respectiva la reactivación justamente de esta ley y que se ponga dentro de la agenda legislativa. ¿Y qué te dice? Yo espero, nos han dicho, tenemos la promesa de ellos, de que estará en la agenda legislativa. ¿Con Zenobio, con Carlos Felton, con el presidente de la comisión? Pedrito? No recuerdo exactamente su nombre, es de un municipio del norte, municipio no recuerdo si es Mocorito o Angostura, quien la preside, ¿no? Pues hay que ir con Zenobio y con el presidente, con Pedrito, con Felton, con los coordinadores, para hacer nosotros presión. Guardando la cortesía y sí, bueno, es el quien preside la comisión, con él hemos ido. Y tenemos, vuelvo a repetir, creo que está en el ánimo de ellos, está también el diputado Ezequiel Reynoso, como parte integrante de esa comisión, y nos han dicho, lo han visto con muy buenos ojos. Pero pues no aterriza. Pues bueno, hemos ido con eso, petición y también de la reforma electoral necesarísima en el estado de Sinaloa, que será a lo mejor tema de otra ocasión, pues, que pudieras nos invitar, quedan ¿no? 2 minutos, si quieres desglosar algo. Bueno, te digo, nosotros vemos con mucha esperanza que esté en la agenda legislativa del actual Congreso la aprobación de una ley de participación ciudadana, y también, a lo mejor, si ya no alcanza a salir en este periodo próximo de sesiones, bueno, que se agende para lo inmediato también una reforma, y en mi opinión una reforma de gran envergadura en materia electoral. Es decir, la adecuación que hicimos, la última adecuación que hicimos a la ley estatal electoral con motivo de la reforma constitucional de 2007 fue para sacar solamente el proceso. Por eso el órgano tuvo problemas, porque teníamos una ley con mucha ambigüedad, con muchos vacíos, sí, con muchas lagunas. Ahora, ¿sí? en medio minuto, ¿en qué consistiría estas reformas a esta ley? Hombre, desde a lo mejor desde el procedimiento de designación de los consejeros, su perfil, la redistritación, las atribuciones que tiene para la fiscalización de las prerrogativas a partidos políticos, el registro de partidos políticos locales, en fin, o sea, son varios temas, un servicio civil de carrera, sí, es decir, ya debería de existir el servicio civil de carrera, porque de ahí hay gente muy buena y muy conocida ante el órgano. De hecho lo existe, nomás hay que normarlo. Así, lo existe en el órgano federal, en el órgano local, ¿no? Por eso decía, hay muchos crear temas. Un instituto, se habla también de crear un instituto. Eso es fundamental, o sea, pasar de instituto, de Consejo Estatal Electoral, que no trabaje solamente de manera intermitente, sino de manera permanente, y a convertirlo en Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana en el Estado de Sinaloa. Luis, medio minuto para que te despide de tu auditorio. Bueno, se nos acabó el tiempo, te comprometemos. Sí, te agradezco muchísimo, Héctor, a ti y a tu auditorio por el espacio y su generosidad de escucharnos, y si me corre la invitación, por supuesto que hablaremos y desglosaremos el tema tanto de participación ciudadana, que hay mucho que decir a ese respecto, como de una posible reforma electoral. Exacto, efectivamente se quedaron, como lo decía Luis Armenta Pico, que nos acompañó esta noche, pues se quedaron varios temas aquí por platicar, pero el tiempo se va rápido. Nos lo vamos a comprometer para pues desglosar los temas en la próxima edición. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.